Buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra conferencia con el doctor Diógenes Campos Romero. Brevemente voy a hacer una lectura de unos aspectos generales de su hoja de vida. El doctor Diógenes Campos es físico y magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad de Kaiserslautern, Alemania, le otorgó en 1976 el título de doctor en Ciencias Naturales con calificación de excelencia de su tesis doctoral en Física Teórica. Alcanzó la categoría de profesor titular y maestro universitario en la Universidad Nacional de Colombia y su labor fue destacada con la distinción de docencia excepcional y la medalla al mérito universitario en investigación. Allí fue el promotor inicial del grupo Caos y Complejidad CIC de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Por designación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se desempeña como consejero del Programa Nacional de Ciencias Básicas desde el año 2006. En ese mismo año se vincula a la Universidad Jorge Tadeo Lozano como decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería y actualmente se desempeña como vicerrector académico en la misma institución. Es autor de numerosos artículos científicos en el área de física teórica, publicados en revistas nacionales e internacionales, y de números sobre sistemas cuánticos, física atómica y molecular, mecánica estadística, sistemas dinámicos, ecología y cambio climático. Hoy nos presenta en la Cátedra Interinstitucional Mito y Ciencia la conferencia Determinismo, Caos y Azar. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes la presencia en este evento, en un día con manifestación de los estudiantes universitarios y en un día supremamente lluvioso. He procurado referirme al tema de determinismo, caos y azar, partiendo de un supuesto, y es que muchos de ustedes, los jóvenes de los estudiantes de nuestras dos universidades, la Universidad Central y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, acaban de terminar sus estudios de bachillerato y comenzar sus estudios universitarios. Y seguramente han tenido durante sus estudios de bachillerato unas gratas experiencias en el campo de la física, otros que escogieron unas carreras, digamos, menos técnicas en lo formal, seguramente fueron influenciados poco en este campo de la ciencia. Entonces, el propósito central es como tratar de mostrarles un panorama general alrededor del tema de determinismo, caos y azar, sin entrar en muchos detalles puntuales, en muchos temas específicos, pero sí tratar de tener un panorama general. Si uno se asocia con aquel proverbio chino de estar en el bosque y perderse en el bosque en una inmensidad de detalles, confundido entre los árboles en el camino, o estar en la montaña y viendo el panorama de lo que ha ocurrido en un campo, la posición que quiero compartir con ustedes es estar en la montaña y tratar de mostrarles un campo, a ver si ustedes encuentran la pasión por continuar aprendiendo cosas que realmente no son complicadas, no son difíciles, que requieren aprender un lenguaje y como
lo han indicado en las conferencias anteriores, un lenguaje matemático básico. Antes de iniciar la presentación, quise reunir estos dos símbolos. El símbolo de la Universidad Central, donde nos encontramos en este momento, el símbolo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en un propósito de las dos instituciones lideradas por nuestros rectores, de lograr crear una comunidad mucho más sólida en lo académico, de complementar fortalezas, de superar debilidades a través de un esfuerzo compartido y conjunto y con unas metas esenciales. Y aquí, espere que tengo que manejar, disculpen y aquí en el centro, un símbolo que es todo lo que hay que construir. Cada una de esas rayas, ustedes las pueden construir a través de las relaciones que podamos ir creando y construyendo. Y no es nada distinto en la ciencia. En la ciencia tiene uno un mundo externo, dicen unos, otros dicen no podemos demostrar que hay un mundo externo. Y la ciencia ha ido construyendo una serie de relaciones que conectan diferentes conceptos, diferentes ideas, diferentes fundamentos. Unas relaciones se rompen porque se convierten en obsoletas, porque hay nuevos resultados y evidencias que permiten afirmar que algo que se creía antes ya no era cierto, que ya no es válido, se cambian por nuevas ideas, pero el futuro está ahí, en construir relaciones. Como que el panorama de esta conferencia lo quiero dividir en tres grandes momentos, como en todo en la vida. En la etapa inicial de la niñez, una niñez de un universo que, como veremos, ya tiene millones y millones de años. Una época de la historia de la ciencia en donde predominó la certeza, donde la ciencia estaba convencida de que había descubierto ya los métodos definitivos para poder describir no solamente los sistemas, sino para hacer predicciones con alto grado de certeza, que va básicamente desde la revolución que comienza en el siglo XVII hasta 1900, y luego la época más reciente que comienza en 1900, que el mundo cambia radicalmente en la ciencia y que ya será la época de la incertidumbre. Y es tratar de mostrarles como ese tipo de relaciones, de tal manera que cuando ustedes vean estos símbolos en el transcurso de la conferencia es porque estoy pasando del primer acto al segundo acto y del segundo al tercero. Bueno, aquí hay tres conceptos que están en el título de la conferencia: determinismo, caos y azar. Y quiero apoyarme mucho en imágenes para tratar de explicar en primer lugar este concepto. No sé si alcanzan a ver bien esta imagen. Esta imagen no es de Colombia, pero es una imagen de un accidente que tuvo lugar en Bolivia. Pero me trajo a la memoria un accidente que hace varios años ocurrió aquí en Colombia. Y como no encontré la imagen de Colombia, entonces preferí hacer uso de esta imagen. No sé, hace 10, 15 años seguramente, una compañía de aquí de Bogotá organizó con sus empleados un viaje a la ciudad de Melgar. Querían ir a disfrutar, descansar, etc.
En el transcurso del viaje tuvieron un accidente. Varias personas perdieron la vida. Una persona sobrevivió al accidente, salió del bus, se fue a la orilla de la carretera, se sentó, se desprendió una piedra de la montaña, vino y la mató. ¿Qué es eso? Estaba predestinado desde el comienzo, desde la creación del universo, a que un accidente de ese estilo hubiera ocurrido y su vida estaba predestinada. ¿O es uno de los tantos eventos fortuitos que ocurren en el universo? Entonces, esto liga perfectamente con la teoría de dados, mejor dicho, jugar dados. Ustedes tienen unos dados, los lanzan. Antes de lanzarlos, si es un solo dado, tienen 6 posibilidades, lo lanzan y claro, si el dado no está cargado, resulta un número. Azar. Y si está cargado, pues también resulta otro número. Claro, la única diferencia es que cuando está cargado, el sistema se va haciendo más determinista. O sea, si el dado está plenamente cargado, de tal manera que siempre resulta solamente un número, el mismo número, pues entonces está hecho para que su predicción, su resultado sea unívoco. Entonces nos aproximamos más a una situación de determinismo como el que podría aparecer aquí en el péndulo. Todos en sus cursos de física, en el bachillerato, en la universidad, etcétera, han estudiado el péndulo. Normalmente pequeñas oscilaciones. Y siempre que repiten el experimento, obedece el mismo tipo de comportamiento. Pero cuando hay fricción, cuando hay aire presente, necesariamente ese péndulo tiene un destino inevitable y es llegar al reposo. Si no hubiera aire, pero naturalmente en presencia de gravedad, él continuaría moviéndose indefinidamente y su futuro sería moverse permanentemente. Pero cuando hay una interacción con el medio externo, con el aire en este caso, la fricción hace que se disipe energía y su futuro es inevitable. Tarde o temprano llega al reposo. Entonces, bueno, estos dos conceptos, entonces, así en primera aproximación, no por una definición formal, etcétera, lo podemos entender. Caos vamos a encontrarlo un poquito a través de la conferencia. Pero mire, quiero aprovechar también esta imagen para decirle, no sé, puede que la foto no sea muy nítida para ustedes, pero cuando decidí incorporar esa nota, vi una persona feliz. Una persona que estaba disfrutando del lanzamiento, por ejemplo, de un puente hacia una quebrada o hacia un entorno, y en la fisonomía se veía, digamos, un destino seguro. No está en un estado de peligro de la vida, no, disfrutando. No hay mucha diferencia entre eso y esto, pero sí entre estas dos jerarquías. Entonces, a partir de esas ideas, el concepto central es, uno considera un sistema. En ese sistema quiero como tratar de precisar un poquito el concepto, si bien lo encontraremos un poco más adelante. Ustedes tienen todo el universo, con sus estrellas, sus galaxias, los que estamos aquí, los alcaldes, etcétera, todo el universo. Y ustedes deciden estudiar de ese universo una partecita.
esa partecita recibe el nombre de sistema. Hay naturalmente infinito número de posibilidades de sistemas que uno puede estudiar, pero una vez que uno elige uno, automáticamente el universo se parcela en dos grandes partes: el sistema que uno quiere estudiar y el resto del universo, los cuerpos externos al sistema que uno quiere estudiar, que algunos llaman medio ambiente, otros discuten que por qué medio, si un medio no aplica, que debe llamarse medio ambiente, pero esas son discusiones semánticas que no son relevantes para el caso. Pero una vez que se hace esa división formal, que es una decisión humana de qué es lo que uno quiere estudiar, ya tiene esa parcelación del universo en dos partes y automáticamente, según la frontera que separa el sistema, tiene medios de interacción entre el sistema y los cuerpos externos. Y tiene uno su sistema, y la mayoría de los sistemas físicos o de los sistemas sociales naturales cambian con el tiempo, entonces evolucionan en el tiempo. La afirmación de la ciencia física me refiero en buena parte de la charla, es que esos sistemas, que esa evolución está gobernada por leyes de la naturaleza. Y como veíamos en la presentación, en esta anterior, uno puede decir que los fenómenos que se presentan en el universo se dividen a grandes rasgos en dos grandes grupos. Aquellos que podría uno describir vía una aproximación determinista, como las leyes de Newton, y otro tipo de fenómenos como estos que ocurren acá, etcétera, que requieren una aproximación de carácter probabilístico. Probabilidad es el concepto esencial para describir el azar. Bueno, aquí creo que la falla de contraste de colores, no sé si alcanzan a leer o no, pero ahí debe decir: el sistema es determinista si el conocimiento preciso del estado del sistema en un instante de tiempo determina los estados del sistema para todos los instantes posteriores, en primera aproximación. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿el universo en el que vivimos es determinista? Cuando se dio el Big Bang, ¿había solamente un futuro posible? O si se diera, por lo menos en un experimento mental, una segunda opción, donde cambiaran algunas constantes fundamentales o se cambiara la densidad de energía en el momento inicial un poco, ¿tendríamos el mismo futuro? Seguramente no. Lo cierto del caso es que en un sistema determinista, los eventos futuros, una vez que uno fija el sistema, fija las ecuaciones deterministas y fija la condición inicial, todo el futuro está perfectamente determinado, en principio. Veremos después que eso trae, a la luz de la evolución de la ciencia, una serie de complicaciones que es importante entender. Como quiero hablarles de que la física es algo más allá del péndulo y otras cosas, hay un concepto que es fundamental para entender muchos de los fenómenos, y es, claro, si uno está trabajando con un sistema, por ejemplo, como los dados, ¿no? Un dado con 6 caras, o en general un multidado con n caras. Entonces, si el dado está cargado, por ejemplo, cada una de las caras tiene una probabilidad de salir cuando lo lanzo. Entonces uno tiene siempre para los fenómenos no deterministas, para los fenómenos azarosos, lo que se llama una distribución de probabilidad. Esto no lo van a ver sino una vez, simplemente que lo quiero representar aquí por una maquinita, pero para los que ya han visto algunas nociones básicas de esto les puede ayudar a comprender. Entonces uno tiene una distribución de probabilidad, y uno de los conceptos fundamentales de la ciencia moderna es la información o la entropía
que tiene unos orígenes un poco más antiguos. Entonces, dado una distribución de probabilidades, por ejemplo, el dado que tiene 6 caras y de esas solamente se materializa uno cuando uno hace el experimento, entonces hay una entropía o hay una información. O sea, pueden imaginárselo ustedes de la siguiente manera: ponen una distribución de probabilidad aquí como una maquinita de café o de cigarrillos o para sacar plata del banco, etcétera, y dada esa distribución de probabilidad, automáticamente envía un resultado final que por el momento lo vamos a llamar entropía de la distribución de probabilidades, o la vamos a llamar información. Pero información es uno de los conceptos modernos de la física, en donde prácticamente todas las teorías físicas, incluyendo mecánica cuántica, relatividad, electromagnetismo, etcétera, tratan de deducirla a partir exclusivamente de la información. Bueno, un ejemplo así como para poder tratar de ver qué es la diferencia. Estos son 5 ejemplos. Hay 3 casos: que la probabilidad de uno sea 1, o sea, fíjese, tengo 3 opciones, pero una tiene probabilidad 1. Entonces tengo certeza absoluta. Ese es un dado completamente cargado, donde cada vez que lo lanzo siempre tengo el mismo resultado, tengo certeza. Otra en donde la probabilidad del estado 1 da 0,8, la del estado 2 da 0,2, fíjese que la suma siempre tiene que ser 1. Esa información, esta que sale aquí, es 0,5, etcétera. Entonces es muy sencillo. Mejor dicho, son operaciones tan elementales con bajos números de datos que en cualquier curso básico de física o de matemáticas se pueden incorporar, porque no requieren grandes operaciones, pero que es uno de los conceptos fundamentales en el campo de la física. Bueno, este lo voy a saltar porque es muy complicado. Esta es la caja, el tablero de Galton. No sé, creo que ahí ven ustedes una tómbola. De la tómbola salen bolitas. He marcado una que es pues rojo para poderle seguir como la trayectoria. Estas son es un tablero plano donde han colocado, ustedes han puesto puntillas, por ejemplo, bien finitas, que no molesten mucho la trayectoria. Entonces, claro, cae y ella tiene probabilidad 1/2 de irse por este lado, o probabilidad 1/2 de seguir por el lado derecho o por el lado izquierdo, etcétera. Y así, con un conjunto de muchas bolitas, se encuentra una distribución de probabilidades. Entonces aquí tiene uno un dispositivo en donde prácticamente el tablero es de carácter determinista, está hecho de tal manera que bajo condiciones ideales, no reales, bajo condiciones ideales, cada vez que la bolita roja choca con un pin de estos, entonces hay conservación, son choques perfectamente elásticos, la mecánica newtoniana se cumple perfectamente, pero dado la cantidad de situaciones, de todas maneras, las bolitas son desobedientes y lo que se crea es una distribución de todas esas bolas en unos compartimentos. Y esos son fenómenos reales, lo mismo que en una lotería. Entonces, esos son sistemas azarosos, son sistemas no deterministas. Entonces, de nuevo insisto, en el plano de la ciencia uno diría que en primera aproximación todos los fenómenos, bueno, todos es casi todos, voy a poner porque es un término técnico para evitar meterse uno en líos, casi todos los fenómenos del universo se podrían clasificar en 2 grandes grupos: aquellos que uno requiere para su descripción una aproximación determinista sencilla, como las leyes de Newton, que le llevó mucho tiempo poder formalizarlas, y otras leyes que requieren realmente conceptos un poquito de este estilo, que son teoría de probabilidades. Y ahora veamos el reto de la ciencia. El reto de la ciencia es que, mire, la ciencia, hasta donde sabemos hoy en día, la hacen los seres humanos. O
Seguramente cuando tengamos aquí la visita de los marcianos o de otras galaxias, pues ellos tendrán su propia ciencia. Pero en este momento nosotros tenemos seres humanos y el número de neuronas que típicamente tiene un ser humano son 10 a la 11 neuronas, o sea, un 1 seguido de 11 ceros. Esas neuronas están conectadas, digamos, con 10 a la 14 sinapsis, o sea, conexiones entre neuronas. Y sabe el reto que nosotros tenemos o la humanidad tiene como, a través de la ciencia, tratar de describir un universo del orden de 10 a la 80 átomos, que más o menos es el estimativo de número de partículas de átomos que forman el universo. Entonces, la ciencia es una creación humana maravillosa. Pero si uno mira estos números, con 10 a la 11 neuronas, tratar de entender un universo de 10 a la 80 átomos, con todas las complejidades, la multiplicidad de fenómenos y relaciones que se presentan, es una ilusión. Pero Einstein entonces decía, mire, para hacer ciencia necesitamos dos elementos. Por un lado, el pensamiento lógico, o sea, la lógica en plena acción, de tal manera que se parta de unos enunciados, de unos axiomas básicos, y por las reglas estrictas de la matemática, entonces se sacan conclusiones. Pero toda esa lógica puede que no tenga nada que ver con el mundo real, porque son construcciones simplemente intelectuales, humanas. Dice, punto clave es que eso tiene que confrontarse con los datos de la experiencia, con las observaciones, y esos son los dos ingredientes, o dos de los ingredientes esenciales que permean transversalmente a toda la ciencia. Y aquí hay otro asunto que quiero resaltar, que desafortunadamente el color, si no lo ven, se los comento. Y dice la frase, por alguna característica netamente humana, es posible que otros seres del espacio puedan tener una estructura cerebral completamente distinta, pero todos los procesos cerebrales y mentales se coordinan en el espacio y en el tiempo. Entonces, el tema de cuál es la dimensionalidad del espacio en la construcción de la ciencia que se trata de hacer está limitada por nuestra propia estructura mental, a pesar de que hay esfuerzos importantes, teorías nuevas, no sé, desde los años seguramente como 30 del siglo pasado, de tratar de describir ciertos fenómenos en espacios de más dimensiones que 4, que son las dimensiones tradicionales con que manejamos. Y mire lo que dice Einstein, no sé si en broma o en certeza, el tiempo puede ser una ilusión. Porque ¿qué es el tiempo? Ahora vamos a tratar de comprender un poquito más eso. Pero mire, para nosotros, dice Einstein, los físicos, creer en la separación entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque una ilusión muy convincente. Y más adelante les voy a mostrar una caricatura donde alguno de los autores muestra o se hace la misma reflexión preguntándose, bueno, muéstreme los eventos del pasado, ¿dónde está? Que lo pueda decir, etcétera. Y este aparatico, una rueda de la vida que fue inventada en 1834, que la utilizaban, digamos, en los circos, etcétera, para el divertimento de los niños y de los visitantes. Es claro, si ustedes, no sé si alcanzan a ver, bueno, esta es una rueda, tiene aquí sus ranuras y en el fondo tiene una serie de dibujos animados, perdón, unos dibujos bien bonitos, unos caballitos, unos leones saltando, etcétera. Claro que si esté estática y miro por la ranura,
pues veo simplemente los dibujitos. Pero cuando ponen a rodar la rueda de la vida, la ponen a girar y miramos por la ranura, entonces esos dibujos que están allá en el fondo comienzan a tener movimiento. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad que vemos a través de nuestro cerebro. ¿No será una realidad de este estilo? ¿Cómo podemos detectar, identificar lo que es real y lo que puede ser una construcción de este estilo que da nuestra estructura cerebral? Bueno, pues esas son preguntas de la ciencia. Aquí voy a comentar un poquito sobre Steven Weinberg, que fue Premio Nobel de Física en 1979, porque es importante, digamos, sobre todo en esta cátedra de mito y ciencia, como hacerlo explícito. Es hasta dónde va la ciencia, hasta dónde va la filosofía, hasta dónde va la filosofía. Y él dice en algún momento muchos temas de la física, refiriéndose en especial al espacio, al tiempo y a la causalidad, han preocupado a los filósofos desde tiempos remotos. Y es claro, uno revisa la literatura y sobre estos temas se ha reflexionado mucho desde las primeras épocas de iniciación de las ciencias. Pero cuando los físicos hacen descubrimientos en estas áreas, ellos no se preocupan por confirmar o refutar las especulaciones de los filósofos, lo que muestra que los filósofos estuvieron fuera de su jurisdicción al especular sobre estos fenómenos. Es un enunciado muy fuerte, pero que muestra la complejidad de las relaciones entre diferentes áreas. Y que muchas veces, desafortunadamente, diría yo, el hombre de ciencia se centra mucho en su parte formal, en su parte técnica, y se olvida de la importancia de explorar otros campos de la dimensión humana, construidos con el mismo cerebro, etcétera, y con otras preguntas que son también pertinentes. Ahora, la física incluye la física del bachillerato, incluye todas las nociones que ustedes vieron en sus cursos, incluye las que vieron en sus primeros años de universidad. Pero realmente la física es una red de teorías, teorías que entran y exploran según cierto tipo de fenómenos y ciertos campos, y aquí, pues para citar algunas: mecánica clásica, teoría cuántica, teoría de campos, termodinámica, química, relatividad general, relatividad especial, electromagnetismo, que son pequeñas islas en el mundo de la ciencia, pero que están conectadas las unas con las otras. Y eso da una diversidad conceptual y una diversidad organizacional supremamente grande, y ahí es donde se corre a veces el peligro de perderse, digamos, en una serie de islotes que tienen bastante complejidad. Con base en las conferencias que hemos tenido el placer de escuchar en esta cátedra, he querido resumir o por lo menos proponer algunas suposiciones que subyacen a la ciencia. Una de las suposiciones es que el universo es ordenado. Estrictamente, más que eso, el universo tiene una serie de fenómenos que pueden ser ordenados con base en una teoría, por ejemplo, determinista. Pero en su origen, como lo hemos entendido de las diferentes exposiciones,
por las creencias religiosas o filosóficas que se tenían en las etapas iniciales de la ciencia, donde el universo había sido creado por un arquitecto, Dios como arquitecto, perfecto, con armonía absoluta. Entonces se partió por construcción de un universo ordenado de por sí. La ciencia, como les he mostrado, ha avanzado para indicarles de que el universo tiene fenómenos ordenables y fenómenos completamente azarosos. Una segunda suposición que sigue y seguramente mientras la ciencia exista seguirá siendo válida: el universo está gobernado por las leyes de la naturaleza. Pero no quiere decir que todos los fenómenos que se presentan en el universo obedezcan a una cierta ley. Lo que quiere decir es que hay unas leyes que, según la descripción humana que adoptemos para estudiar un sistema, tienen que cumplirse de manera obligatoria. Hay algunas que ese sí es un dogma, yo diría, de la física: la conservación de la energía. En todos los fenómenos tiene que cumplirse, etcétera. Pero que existen leyes de la naturaleza que nos permite aproximarnos al mundo real y tratar de estudiarlos es una de las suposiciones básicas. Otra, inevitable, como la ciencia la hacen los humanos, entonces se parte de la suposición de que los seres humanos tienen la capacidad para conocer el mundo, para hacer ciencia. Que existen relaciones causa-efecto, porque de lo contrario una teoría como la de Newton no sería posible. Y hay características del universo que solo se pueden conocer por el experimento y la observación. Porque lo que no se someta a observación va perdiendo terreno y vigencia en el campo de la ciencia. Y la teoría de Occam o de la parsimonia, que dice, bueno, simplemente dice algo muy sencillo, dice: si usted tiene dos teorías con las cuales va a explicar un mismo fenómeno y ambas razonablemente explican el fenómeno, la ciencia le pide: no se complique la vida, váyase por la más sencilla en algún sentido. Y lo más sencillo normalmente tiene que ver con condiciones de simetría. Y aquí viene otro problema, digamos, en cierta medida complicado, porque la ciencia la hacen los seres humanos, pero los seres humanos estamos en la escala macroscópica, aquí 1 metro, 1,80 m, etcétera. Pero la realidad física tiene 3 escalas por lo menos. La escala microscópica, donde existen las partículas elementales, los átomos, estos átomos que forman nuestro cuerpo, las moléculas como la del agua que están en nuestro interior, en nuestro cerebro, que son las que nos permiten realmente existir, que nos han dado la vida, pertenecen aquí a una escala microscópica. Y la mesoscópica, que es una intermedia entre lo microscópico y lo macroscópico. Y está todo el universo, estrellas, galaxias, etcétera. Entonces, fíjese la complejidad desde una óptica netamente humana, tratar de reconocer las diferentes escalas de construcción del universo. Bueno, y para complicarles, aquí les puse 2 dibujitos, no para complicarles la vida, pero se supone que esa es la representación de un protón y esto es lo de un neutrón, uno de los elementos fundamentales que nos componen a nivel atómico. Esa es la estructura de las partículas. Pero bueno, eso cuando estudien después pueden leerlo, pero es bien interesante. Bueno, esto es simplemente dejar abierta la pregunta: ¿existen leyes de la naturaleza? Sí, pero hay que pensar en que hay certidumbres y que hay posibilidades con los dibujos que le mostré. Y dejar abierta la pregunta: bueno, ¿y qué es la realidad? ¿Qué es el mundo real? Ahora entremos a tratar ya con la mecánica clásica un poquito
de que la ciencia es un juego como la que les mostré cuando presenté el dibujo de la Universidad Central y de la Universidad Jorge Tadeo, y cómo ir descubriendo una serie de relaciones que permitan entender, digamos, las comunidades y crear relaciones. Entonces, David Géstenes, leí un artículo interesante de carácter divulgativo, digamos. Él dice, el gran juego de la ciencia es el modelado del mundo real, en que cada teoría científica define un sistema de reglas para participar en ese juego. Entonces, claro, uno tiene que definir qué tipo de sistemas va a estudiar, si un sistema del mundo microscópico, o un sistema del mundo macroscópico, o un sistema del mundo ya cósmico, etc. Y dado la definición de ese sistema y en qué nivel de complejidad, en qué nivel de realidad se describe, entonces dice, reglas de juego. ¿Cuáles son? Es poner sobre el tapete un tablero de ajedrez con unas reglas de juego definidas. ¿Cuáles son? Así para nivel, pues como para irlos aterrizando en este concepto. Si estoy con un sistema como esto que lo dejo caer, bueno, me lo cobran después, pero no importa. Entonces, automáticamente, cuando he tomado esta decisión humana de hacer un experimento con este dispositivo y dejarlo caer, el tablero de ajedrez está determinado por las leyes de Newton, con unas reglas de comportamiento para esto claramente definidas. Pero no es otra cosa. Si mi decisión es seleccionar una célula de mi cuerpo aislada, porque una cosa es que esté inserta en mi cuerpo y otra que esté aislada, y estudiar las propiedades de esa célula, entonces tengo que entrar, dirían los biólogos, en el mundo de la biología, o si se permanece en el mundo de la física, tendría que entrar a un terreno de ajedrez donde es el de la mecánica cuántica. Si estoy transmitiendo una señal electromagnética, haciendo un experimento con señales electromagnéticas, por ejemplo, vía una emisora, etcétera, entonces entro a otro tablero de ajedrez, que es la teoría del electromagnetismo. Por eso la red de teorías físicas es importante tenerlo en cuenta para que no piensen que todo es complicado. No, son reglas, juegos predeterminados que si se entienden en lo básico, en lo conceptual, el mundo es sencillo. Y dice, el objeto del juego, o sea, ya tenemos el juego es modelar el mundo real con teorías físicas. Luego dice, el objeto del juego es construir modelos válidos de objetos y procesos reales. Sí, o sea, ya no es simplemente la construcción lógica. No, es que juega la lógica, como decía Einstein, un papel fundamental, pero el papel central es que esos modelos, esas construcciones teóricas que se hagan con la lógica y con la creatividad humana, puedan representar razonablemente ese mundo real que estoy estudiando. Y esos modelos que se construyen forman el núcleo del conocimiento científico. Y el principal objetivo de la ciencia, o sea, esto es uno de carácter pedagógico que él estaba, pues me interesó mucho por esa parte, dice, el principal objetivo de los cursos, de las clases, de todo lo que hacemos sufrir a nuestros estudiantes en los diferentes cursos, es instruir en la ciencia, debe ser el enseñar el juego del modelado. Si se convierte en un juego intelectual, seguramente muchas de las cosas se simplifican. Entonces, aquí el ejemplito. Si tienen como tablero el espacio euclidiano, el de Euclides, un espacio infinito que se extiende indefinidamente, que no tiene confines, y las piezas del juego que toman ustedes en sus cursos de física son las partículas, porque cuando han tomado un cuerpo que no sea una partícula, el Sol lo convierten en una partícula,
la Tierra la convierten en una partícula. Entonces, las piezas de ese fuego son esas partículas, ya es una idealización del objeto físico. Y el objetivo es generar modelos válidos para objetos y procesos en el mundo físico. Las reglas que intervienen ahí son muy sencillas: qué posición y qué velocidad tiene cada una de las partículas y las interacciones entre las partículas. Y claro, miren, aquí está, este es el juego de la ciencia. Si juegan ajedrez y entienden las reglas de juego, y si cambian las reglas de juego por las de la ciencia, ese es muy similar. Pero mire, este es un ejemplo con el cual nuevamente quiero insistir en que no todo es determinista. O sea, la mecánica newtoniana preponderantemente es determinista. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Bueno, este dispositivo. Aquí tienen una canica. Esa canica, ¿por dónde sigue? ¿Cuál es su futuro? Puede irse en esta dirección, puede venirse por acá, irse por allá. Y es un fenómeno newtoniano claramente sencillo que ha dado lugar a varios artículos científicos que he leído por la complejidad del tema que tiene, pero que muestra que realmente el fenómeno no necesariamente es determinista. Y aquí llegamos a otro elemento. De nuevo, fíjese que como el cerebro trabaja en espacio y en tiempo, nuestro cerebro trabaja en espacio y en tiempo, y la ciencia entonces se construye con base en esos conceptos de espacio y tiempo que no son reducibles a otro concepto. Entonces, un punto importante es que el tiempo depende de la teoría física. Les mostré una imagen donde la física es una red de teorías físicas. En la mecánica newtoniana, el tiempo es absoluto, puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Nada lo mueve, nada lo conmueve, nada lo transforma. Simplemente los fenómenos se dan en ese espacio. Pero en la relatividad especial, el espacio y el tiempo están unidos. Forman no dos entes separados unidos, forman una unidad inseparable por una razón, por lo que Einstein postuló que la velocidad de la luz es finita, que tiene un número preciso del orden de 300.000 kilómetros por segundo, y eso hace inevitable una unión entre el espacio y el tiempo. Si van a la relatividad general, entonces, en esa teoría, el espacio-tiempo se curva porque la presencia de las masas hace que, por ejemplo, un rayo de luz o una sonda como la que se alcanza a ver aquí en este lado, debido a la influencia de la masa grande, tome una forma ya no plana como en la relatividad especial, sino curva. Entonces, esas son las complejidades que van surgiendo. Y aquí una caricatura que me pareció bonita, que dice: es absurdo sostener que el futuro y el pasado son igualmente reales por la simple razón de que no los veo. Y toda la discusión de la ciencia y con los filósofos y con todo, su objeción se basa en un error. Y le responde: bueno, si ellos son tan reales, ¿dónde están? Esas son las complejidades de la construcción de conceptos científicos. Bueno, quiero darles justamente, antes de salir aquí para esta charla, recibí un correíto en donde me informan, o pues trae información sobre los premios Nobel en física en este año. Entonces, el tema de los premios Nobel en física que dieron en el 2011
tiene que ver, o les hicieron ese tipo de reconocimiento por haber hecho observaciones de supernovas, de objetos luminosos supremamente distantes que generan gigantescas explosiones, que emiten gigantescas radiaciones y que han permitido afirmar que el universo está en expansión. Entonces, a raíz de eso, y bueno, realmente había pensado incorporar algunos elementos de ese estilo aquí en la charla, porque también se han tocado ese tema sobre las fases del universo. Voy a pasar rápido porque si no, no llego a alguno de los temas que me interesa presentarles. Las fases del universo, por aquí, en algún momento, el universo, en el momento del Big Bang, era un puntico, pero un puntico que no era como es del tamaño de este dedo, era muchísimo más pequeño. Si ustedes cogen 1 centímetro y lo dividen en 10 a la 15 partes, o sea, un 1 seguido de 15 partes, lo que dicen los científicos que han estudiado esto es que el punto inicial era de una partecita de esas, o sea, del orden de del radio de un protón. ¿Por qué se dio? Más adelante les comento un poco para resolverles el tema en una de las explicaciones, digamos, que no para resolverlo porque no es un tema resuelto, pero para una explicación razonable. Luego se presentó un momento de inflación súbito bien al comienzo inicial, luego una serie de fenómenos era un enjambre de fotones, o sea, de partículas de luz y un mar de quarks. Quarks son las partículas fundamentales que componen los núcleos atómicos. Cuando les mostré el dibujo del protón y el neutrón, eso tenía unos dibujitos, unos colores por dentro, y un protón tiene 10 a la menos 15 centímetros. Entonces, los quarks son esas partículas que están hoy formando los protones y neutrones. Bueno, y estamos aquí en el presente. Eso es. Y aquí el dibujo más o menos cómo ha sido la expansión del universo, de la etapa de la inflación. Por aquí hace unos 300.000 años, 15 billones, billones de años, etcétera. O sea, una complejidad. Bueno, ¿y qué es el universo? ¿Cuál es la realidad? ¿De qué está compuesto? Pues materia. Pero lo que hoy en día dicen las teorías, y aquí hay un fenómeno como bonito, es hay unos elementos pesados, pero solamente forman el 0.03% del universo. Los neutrinos, sobre los cuales se ha discutido en estos días, porque en algún experimento en el CERN tienen cierto grado de evidencia de que esas partículas viajan a una velocidad superior a la de la luz, pero no está plenamente confirmado, son 0.3%. Las estrellas que vemos, con las que disfrutamos en las noches, el 0.5%. Átomos de helio y de hidrógeno libre, el 4%. Y hay una materia oscura que es de reciente descubrimiento, puede significar unas 5 décadas o algo así, que se llama oscura porque existe en el universo presumiblemente y no absorbe la luz. Entonces, no es como un cuerpo negro que absorbe y luego emite luz, no, esta parece que no absorbe luz. Y está la energía oscura.
Y sabemos que existe, dicen las teorías, porque afecta la expansión del universo. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Y ese porcentaje es del orden del 70%. O sea, aquello a lo que nos hemos acostumbrado en nuestra vida humana y en el estudio de la ciencia, es una parte insignificante que tiene que ver con elementos pesados, 0,03%, ver las estrellas, hoy en día un poco los neutrinos, los átomos de hidrógeno, pues sí que son fundamentales para la vida, etc. De resto, esto ha sido en cierta medida desconocido en la ciencia hasta hace unas cuantas décadas. Y claro, el determinismo tiene inevitablemente que ver con el tiempo. Y entonces las leyes fundamentales de la física tienen una característica particular. Las leyes de Newton, las leyes de la mecánica cuántica, las leyes en general de la física. Sucede que ellas no distinguen entre pasado y futuro. A diferencia del espacio, donde el espacio es de doble vía, uno puede ir hacia el norte, devolverse hacia el sur, irse al oriente, irse hacia el occidente. El tiempo microscópico, el tiempo que interviene en el determinismo de las leyes de la física, no distingue si va hacia el futuro o va hacia el pasado. Uno puede hacer avanzar el sistema hacia el futuro o puede hacer un retroviaje, dada una condición inicial, viajando hacia el pasado. Pero nosotros que estamos en el mundo macroscópico, en la dimensión del 1,80 m o objetos más grandes, sucede que sí distinguimos el tiempo. Ustedes observan que nosotros avanzamos, que hay una flecha del tiempo que solamente apunta hacia el futuro. Nunca nos hemos vuelto más jóvenes. No hemos podido con la vida humana repetir algo como con lo que ocurre con las películas, que uno las pone en reversa y comienza a ver de la parte final hacia la parte inicial de la película. Con los seres humanos no. Y eso es una de las complicaciones, uno de los fenómenos que tenemos en la ciencia hoy en día, de cómo hacer compatible las leyes microscópicas que se han cumplido con excelente exactitud con la experiencia cotidiana que tenemos de que necesariamente la flecha del tiempo apunta hacia el futuro. Y que el tiempo no tiene nada que ver formalmente con el espacio. Entonces, por lo menos para una predicción de carácter determinista y con base en las leyes, quizás la ley más precisa que conocemos hoy en día en la ciencia, en opinión de algunos autores, que es la ley de crecimiento de la entropía. Y por eso inicié en alguna parte de la exposición con el término de entropía, con el término de información, para tratar de entender este concepto. Y es que el universo, si todo se cumple, está dirigiéndose hacia la muerte térmica del universo. Porque claro, la ley lo que me dice es, mire, en un sistema cerrado, aislado, la entropía de ese sistema necesariamente crece. A medida que va pasando el tiempo, va creciendo. Es como si ustedes tienen una cuenta en un banco, ponen 1,000 pesos y el banco entonces a través de sus intereses le va dando 1,100, 1,200 y nunca se devuelve. Entonces, siempre va creciendo eso. La ley inevitable para sistemas cerrados es que la entropía siempre crece. Y claro, como el sistema por definición tiene que ser un sistema, el universo por definición tiene que ser un sistema cerrado. Porque si hay algo fuera del universo, entonces ya no es el universo completo. Entonces, si aplicamos la ley de la termodinámica a ese universo,
el universo siempre va creciendo la entropía. Y eso se muestra aquí en esta gráfica. Y eso es fácil de explicar con este bello dibujo que encontré en un libro. Bueno, tienen ahí una copita donde sirven el huevo por la mañana, bien calientico. Si quieren no lo dejan muy sólido para que todavía el experimento sea más real, sea aguas tibias ahí, un poquito diluido. Hay un accidente en el desayuno, se cae, naturalmente entonces se fractura el huevo, se rompe, se ganan el regaño, etcétera, por dañar pues la sala, etcétera. Pero ¿han visto ustedes alguna vez en su vida el proceso contrario? De que se reconstruya. Ese es uno de los fenómenos imposibles, absolutamente imposible, si la ciencia que se conoce hoy en día es válida, y pues hasta ahora no se ha encontrado lo contrario. Bueno, aquí simplemente un comentario, porque es que la vida es tan bella y hay que entender cómo proviene y por qué fue posible que surgiera la vida. Porque para estudiar determinismo, caos y azar se necesita tener también vida. Claro, se dio una discusión en el siglo XIX sobre qué era el sol, de dónde sacaba energía el sol. En esa época todavía no se habían descubierto las reacciones termonucleares. Entonces, ¿de dónde sale la energía del sol? Ese sol que nos irradia, que nos llega todos los días. Entonces estaban grandes científicos, dicen, no, al sol cae o está bombardeado permanentemente por meteoritos, y entonces de esas colisiones que tienen los meteoritos con el sol, vienen las grandes explosiones que son las que nos irradian, digamos, la luz solar hacia la Tierra. ¿O hay algún medio en el espacio, una especie de éter, de tal manera que cuando el sol roza con ese éter, entonces se crea algún tipo de fenómeno físico que es lo que genera la vida, perdón, que genera la energía? Bueno, hoy en día sabemos que la energía del sol se obtiene por reacciones termonucleares. Pero ¿eso qué implicaciones ha tenido para la vida? Entonces, nos llega la energía a la Tierra, o sea, nos llegan fotones, nos llegan radiación, nos llega luz. Y sucede que por aquí EQ igual a DU. U es la energía interna del sistema, de la Tierra en este caso, que es lo que estamos estudiando. Entonces nos llegaron aquí una cantidad abrumadora de energía que digamos que la manejamos bajo el concepto de energía interna. Imagínense, les depositamos en el banco, ¿cuánto se ganó el último que se ganó el baloto? 76,000 millones de pesos, lo depositamos. Eso es, el sol invierte en la Tierra con tanta energía. Pero no toda esa energía se puede gastar. Entonces, por eso a esa energía hay que restarle una parte, que es lo mismo que ocurre en los bancos. Ustedes tienen una cuenta bancaria, pueden gastar, pero el banco les va descontando el manejo de la tarjeta de crédito, de los intereses y todas esas cosas. Y hay de que se pase. Pero afortunadamente esto lo establece la termodinámica y lo sabemos hoy a ciencia cierta, y esto se llama la energía libre, este F que aparece aquí en la parte superior, es la energía libre, y esa es la energía libre que utilizó la Tierra y todos los procesos de evolución de la Tierra con el propósito de crear la vida. Bueno, aquí vale la pena ahora mirar un poquito qué es la realidad y cuál es la naturaleza del universo, porque es que claro, el determinismo y las leyes de la ciencia tienen que referirse a objetos, no a los ángeles, no a las almas, no, tiene que referirse a los objetos que estudia la física. Y la física hoy en día está compuesto simplemente de 3 grandes elementos: materia,
bien sea en forma de partículas, de cuerpos, de átomos, etcétera, pero son materia. El segundo gran elemento que compone la realidad física es la energía. Algunos científicos dicen no sabemos qué es la energía, pero es un concepto fundamental. Los fotones tienen energía. Si esto lo dejo caer, tiene una energía cinética que se debe a la posición y a la existencia de un campo gravitacional, pero la energía es concepto fundamental. Los átomos o los núcleos atómicos cuando reaccionan liberan energía para que el sol pueda irradiar. Bueno, y el tercero, que yo diría que esencialmente proviene desde 1948, y es la información. Esos son los tres grandes conceptos, diría con cierta exageración. Todo lo demás se puede construir con base en esos tres elementos. Ya les mostré un poquito a grandes rasgos qué tiene que ver el Big Bang, la expansión del universo dentro de la teoría física, pero vale la pena remontarnos un poquito a los orígenes de la ciencia, por allá en el siglo VIII antes de Cristo, donde Hesíodo, un campesino que disfrutaba el paisaje, seguramente zonas todavía no contaminadas, caminaba por los bosques, disfrutaba el aire puro y siempre le preguntaba a alguna de las musas que estaban en su mente: por favor, musa, dígame cuál es el origen de los dioses, cuál es el origen del universo. Y está el bello libro de la Teogonía de Hesíodo, como digo, del siglo VIII antes de Cristo más o menos. Y él describe el universo de la siguiente manera, simplemente copié una frasecita. En primer lugar existió el caos. Del caos surgieron Erebo. Erebo es la oscuridad. Y la negra Nicte, la noche. De Nicte a su vez nacieron el éter. El éter es la luz. Y Emera, a la que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué significaba caos en ese entonces? Y no sé, por lo menos del artículo que leí, me llamó la atención. Hay muchos artículos que se refieren, digamos, a la teogonía. Inclusive el libro lo consigue uno gratis en todos estos repositorios donde sacan libros antiguos ya que no tienen derechos de propiedad intelectual y uno los puede consultar. Pero entonces, ¿qué significaba caos? Caos parece que en la expresión griega original significa suspiro, o sea, una exhalación, como un soplido, como ese desahogo. Yo encuentro ahí, exagerando la imaginación, un poquito de similitud con el tema del Big Bang, una gran explosión. No, caos no significa explosión, pero la analogía que uno de pronto puede encontrar, y pues si uno deja volar la imaginación, ¿qué tal que lo de los huecos negros? O sea, que existan varios universos que estén conectados a través de algo así como un agujero negro y simplemente fue el paso de uno a otro. Pero eso es imaginación, eso es especulación, eso ya no pertenece al campo de la física. Pero hay cierta belleza, digamos, en comparar la imagen que tenemos hoy en día de ciertos fenómenos con lo que fue la literatura y los pensamientos de nuestros predecesores en estos temas tan apasionantes, ¿no? Y aquí está el Big Bang, allá lo alcanzan a ver más o menos ya muchos segundos después. Y el comienzo de la ciencia comienza con Tales de Mileto.
años 600, él vivió del 630 al 545 antes de Cristo. Y parece que se hizo la pregunta fundamental para la construcción de la ciencia. Dijo, ¿cómo podemos describir la realidad subyacente que conocemos? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la describimos? Entonces, para él, interesante, el elemento clave que él tenía para explicar los fenómenos era el agua. El agua como principio unificador. Claro, porque si ustedes ven una casa antigua donde hay cierta humedad, ahí se forman las planticas, se construyen, el agua se evapora y entonces crea una serie de relaciones en el espacio que permiten la vida. El agua la tomamos y nos vigorizamos. El agua permite que muchos peces y otras especies puedan subsistir. Pero él pensaba también que el universo estaba lleno de dioses. Dioses para todo. Necesitan un Dios para el dolor de cabeza, lo pueden tener. Necesitan un Dios para entender la ira del vecino o de la vecina, lo pueden entender. Pero también que todas las cosas tenían alma. El universo era un gran organismo con alma. Y esa es una creencia que se va hasta la época muy reciente, yo diría, bueno, de pronto con la época de Maxwell todavía no, pero vamos a ver que, por ejemplo, el fenómeno del magnetismo de coger un imán y que las limaduras de hierro se organizaran, se explicaban simplemente porque eran objetos que tenían alma. Y lo que permitía el movimiento era el tener alma. Todo lo demás no. Bueno, pero ¿qué fue lo que como que dio el salto clave? El salto clave, imagínense en Turquía, por allá tenía algunos nombres raros que no recuerdo exactamente, una batalla, un conflicto intenso, peleando por el territorio. Y de un momento a otro, un eclipse de sol, el 28 de mayo del año 585 antes de Cristo. Pero era un mundo mítico, era un mundo lleno de dioses. Y entonces los guerreros, ¿qué pensaban? Dios me está enviando un mensaje. Los unos, naturalmente desde la óptica en que lo leyeran, era paz, necesitamos la paz. Los otros necesitamos la guerra. Pero el encanto de Tales de Mileto no se sabe a ciencia cierta cómo lo hizo. Es que él había podido predecir ese eclipse. O sea, de alguna tecnología que no existía en la época, porque todavía no estaba Newton. Pero es la primera predicción de un eclipse del cual se tiene referencia y que se ha podido reconstruir, digamos, con los datos recientes. Entonces, eso comenzó a detectar, digamos, un poder de predicción de la ciencia y buscar separarse ya de la ira de los dioses o de las voluntades de los dioses, de los intereses, de las pasiones de los dioses, para tratar de tener un mundo mucho más racional gobernado por las leyes, y eso comenzó a despegar la ciencia. Y aquí está lo del imán. El imán movía las cosas porque era un objeto que tenía alma. La realidad comienza a cambiar luego. La teoría cosmogénica de Empedocles vivió del 490 al 430 antes de Cristo. Su teoría predominó 2 siglos, tanto como la de Aristóteles, en donde entonces la realidad estaba compuesta de 4 elementos: el fuego, en honor de Zeus, el resplandeciente,
estaban en una época todavía mítica. Era el aire como generador de vida, Aidones la tierra y Nestis el agua. Pero Empedocles también creía en la transmigración del alma. Todos los objetos, los seres estaban con un alma y las almas podían transmigrar de un ser a otro. Las almas se podían reencarnar entre humanos, animales y plantas. Y él recomendó además, y tiene unos seguidores inmensos en el mundo contemporáneo, de un estilo de vida vegetariano. Y yo quisiera, ojalá que aquí me levantaran la mano cuántos son vegetarianos para saber cuántos son seguidores de Empedocles. Ninguno, parece que la lluvia los agotó. Ahora, la realidad física es cambiante y ese es uno de los grandes encantos de la ciencia. La ciencia crea conceptos, de pronto crea mitos, porque como ven, lo que he expuesto son creencias que predominaron en la cultura humana durante muchísimos años. Lo de Empedocles fue 2 siglos. Pero la ciencia es capaz de derrumbar sus propios mitos si hay 2 cosas. Si hay una evidencia experimental que soporte una nueva idea y si hay una construcción lógica que sea capaz de explicar ese nuevo fenómeno. Entonces es una mentalidad abierta, muy difícil de cambiar las cosas, pero es posible. Bueno, entonces aquí, materia, energía e información que ya les había explicado, y les cuento, simplemente porque muchas veces nos centramos en la teoría de la relatividad de Einstein sobre la naturaleza del tiempo, del espacio-tiempo como una unidad, y hay teorías hoy en día, no digo que sean muy acogidas por la comunidad científica, pero que ya están expuestas en artículos científicos de revistas prestantes, de que hablan del tiempo fractal. Más adelante les comento un poquito qué es el tiempo fractal o el espacio fractal. El primer libro de la ciencia, carátula, 1556. Se introduce en 1557 en la literatura, por lo menos occidental, el signo igual por primera vez. Eso que traumatiza a nuestros escolares de las ecuaciones algebraicas con un signo igual, que va a la derecha, que va a la izquierda, cómo se combina, tiene su origen en 1557, digamos formalizado. En este libro, observen ustedes esta esferita que dice, es la esfera del destino. Y la de la derecha es la esfera de la fortuna. Y básicamente no alcancé a leer en detalle estos temas porque está muy borrosa la leyenda, pero básicamente tanto el destino como la fortuna dependen es del conocimiento, no dependen de la ignorancia. Es como el mensaje claro. Y fue una de las primeras personas que se preocupó decididamente por la enseñanza de la matemática. Bueno, y aquí quiero como resaltar un par de cosas que son interesantes. La ciencia se caracteriza en buena medida porque ha sido capaz de superar el sentido común. O sea, a través de la cultura, a través de nuestro proceso de formación, de generación en generación, nos hemos creado una manera de pensar y una manera de ver el mundo que tratamos de explicar siempre las cosas con base en ese sentido común. El sentido común difícilmente nos permite entender el Big Bang, a no ser que se postule un arquitecto que dio el impulso inicial,
un Dios que hizo. Pero la ciencia no toca ese dominio. La ciencia comienza a trabajar infinitesimalmente después del Big Bang. ¿Cómo se dio antes? No lo sabemos. Pero sí hay unas posibles explicaciones. No va a explicaciones, porque eso es muy difícil de decir que es una explicación, pero digamos cosas que hoy en día sabemos con aplicación a otros sistemas físicos que permiten sugerir por lo menos una explicación. Y es que en los sistemas físicos, sobre todo en los sistemas cuánticos, y cuando el universo era 10 a la menos 15 centímetros de tamaño, era necesariamente un mundo cuántico. Entonces en esos sistemas se presentan algo que se llaman fluctuaciones. ¿Qué significa? Hay unos fenómenos, dado un sistema determinado. Por ejemplo, una caja cúbica, dentro de esa caja cúbica, átomos. Entonces los átomos, como se están moviendo, están chocando los unos contra los otros, contra las paredes, ellos tienden a distribuirse uniformemente, digamos, no privilegiar un lado del otro. Una fluctuación puede significar que entre el inmenso número de posiciones posibles que son para los átomos, que de pronto todos les dé por acercarse predominantemente al lado izquierdo de la caja. O sea, ese es un fenómeno supremamente improbable, pero que tiene una probabilidad no nula. Es una probabilidad del orden de 10 a la menos 30, 10 a la menos 60. O sea, es muy improbable que eso se dé, supremamente improbable. Lo natural es que se dé una repartición uniforme, pero no es imposible. Entonces una fluctuación cuántica podría eventualmente contribuir, digamos, a la explicación de un fenómeno como el del Big Bang. En las charlas que hemos visto, nos han dicho y nos han informado la visión que se tenía del mundo. Por ejemplo, en la época de Aristóteles, el centro, la Tierra en el centro del universo y el resto era el firmamento. Hoy en día sabemos que el universo está en expansión, con observaciones suficientemente confiables. En parte de la historia de la ciencia, la materia no se puede crear ni destruir. Una afirmación en la época cuando comenzó a surgir la química era una afirmación fundamental. Hoy en día tenemos al lado derecho la famosa relación E igual a mc cuadrado de Einstein, o sea, una equivalencia entre energía y materia y masa. En las épocas de los orígenes de la mecánica newtoniana y durante buena parte de la mecánica newtoniana, sí, el universo está predeterminado por leyes naturales, las leyes, por ejemplo, de Newton. Hoy en día sabemos que en el universo hay comportamientos regulares, fenómenos azarosos y que se describen es por conjuntos estadísticos. Y bueno, certidumbre voy a pasarlo súper rápido, ¿no? Porque ya lo conocen. Aquí nos ubicamos en la conferencia del doctor Carlos Augusto con Galileo Galilei, su publicación, que es digamos, el personaje que hace la primera revolución en la ciencia, que nos dice que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático
y que no pudo publicar este libro del discurso y demostraciones matemáticas en Italia, sino que tuvo que irse a Holanda para que le publicaran su contribución. Lo hizo en 1638 en la editorial Elsevier, que hoy en día nos ofrece bases de datos que están disponibles para todos nuestros estudiantes y que pueden consultar y simplemente tener un computador y navegar y bajar información de cientos de revistas científicas que están a disposición de toda la comunidad de la Tadeo y de la Central. Pero mire lo bonito, Descartes cómo se imaginaba el mundo. Para él los elementos todavía eran el fuego, el aire y la tierra, pero ustedes ven aquí, claro, un universo lleno de planetas, del Sol, etcétera. Entonces había un éter, no el éter lumínico, sino un éter, una sustancia que era la que mantenía los objetos en el espacio y que debido a que ese éter se movía formaba una especie de torbellinos que era lo que hacía que transportaran, digamos, los planetas y giraran y cosas de ese estilo. Esa era la creencia. Viene nuestro gran personaje Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, con la caída de la manzana, 1686, su bella expresión sobre el tema de la ciencia y la religión prácticamente. Pero lo importante es que en ese momento, aquí lo traté de marcar, los números naturales naturalmente eran creación de Dios. Y todos estos números que aparecían aquí como -1, -2, -3, en la época de Newton, eran números falsos. O sea, estaba un concepto tan arraigado que ni siquiera ese concepto era de fácil manejo. Bueno, Newton, una caricatura mucho más reciente de Newton. Einstein, listo, esto lo paso. Bueno, determinismo simplemente, ya formalizando, uno tiene unas causas que simula por una representación matemática, unas maquinitas que representa lo que llamaríamos las ecuaciones de movimiento y surgen unos efectos. Eso es suficiente para entender, bueno, esto sí, que el poder de la mecánica newtoniana y el haber impactado tanto la cultura tuvo varias contribuciones, en particular que en 1715 se dio el eclipse solar que Edmund Halley pudo predecir y que ahí ven una zona de Alemania, y que el éxito de la predicción que hizo Halley con la teoría de Newton se convirtió en la panacea. Se convirtió en un mundo completamente determinista, en un mundo mecanicista, donde todo funcionaba el universo como un gran reloj de altísima precisión, gracias a esta predicción y a otros descubrimientos que aparecieron por aquí de unos planetas que pudieron detectar gracias a aplicación de la teoría de Newton, Laplace. Bueno, esto... Mire, en la época de Maxwell, que es mucho más reciente, 1831 a 1879, la realidad física estaba todavía formada por átomos, éter y el campo electromagnético. Y voy a darles un ejemplito de un modelo dinámico al estilo newtoniano simplemente. Romeo y Julieta. Romeo, R de Romeo, J de Julieta, una pareja en donde Romeo puede sentir pasión o interés por Julieta, o al contrario, o simplemente puede sentir también aversión, y lo mismo ocurre con Julieta.
Entonces ustedes ven que en un sistema dinámico aparecen unos parámetros que aquí he llamado A, B, C y D, y que la explicación prefiero hacerla de la siguiente manera, aquí. Si esos parámetros son positivos, entonces Romeo está emocionado con sus propios sentimientos, al igual que Julieta. O sea, los dos personajes sienten atracción el uno por el otro. Si uno de esos parámetros es positivo y el otro es negativo, Romeo tiene una excesiva confianza en sus capacidades de atraer a Julieta, pero Julieta no le responde. Julieta la ve con indiferencia. Si el uno es negativo y el otro es positivo, Romeo se controla un poquito, es prudente, pero siempre es estimulado por los sentimientos de Julieta. Y puede ser también un ermitaño, ambos son negativos. Romeo controla sus sentimientos en concordancia con los sentimientos adversos de Julieta. Pues eso se puede representar con estas ecuaciones, que es las leyes de Newton aplicadas al amor. Un trabajo de Sprott aquí, Dynamical Models of Love, dinámica no lineal en psicología, o sea, no es cuento, es que los psicólogos tratan de aplicar también este tipo de esfuerzos para entender las relaciones humanas. Bueno, hay partes técnicas. Y aquí está la representación de lo que ocurre en una explicación dinámica sobre eso. No es distinto a lo que se haría con otros sistemas más sencillos. Mira, aquí hay una captura en un foco estable. Las relaciones van avanzando de una manera inevitable hasta alcanzar este tipo de foco. O sea, una relación completamente estable. Es lo que les dije, si lanzo esto al piso, inevitablemente llega un momento en que la fricción hace detener esto. Pues no, aquí, dependiendo de los parámetros, aquí se alejan el uno del otro. Bueno, y así pasan momentos de crisis, etcétera. Aquí quedan en una pasión cíclica, a veces sí, a veces no, pero siempre periódica. Por ahí cada año, cuando sienten unos sentimientos o unas necesidades intensas, vienen. El amor de Laura y Petrarca en el siglo XIV. Este me gustó mucho porque sucede que Petrarca es el autor de un cancionero espectacular. Él vivió 1304 a 1374, ahí hay una paginita del libro de Petrarca. Entonces alguno de los investigadores le dio por leerse el libro de Petrarca, y entonces la pregunta que se hizo fue, bueno, realmente cómo fue el amor aquí de Laura, mírenla, o no, Laura debe ser ella, sí, y Petrarca, que se encontraron en la iglesia de Aviñón, y de ahí surgió toda la historia interesante, análoga a la de Romeo y Julieta. Pero entonces, coger el cancionero y ir mirando la composición, e ir identificando las épocas en que cada una de las canciones fue escrita, de tal manera que se pudiera detectar si estaban en un estado de pasión o estaban en un estado de precaución o si estaban con sentimientos encontrados. Con base en ese estudio cuidadoso, no sé cómo lo hicieron, pero lo cierto del caso es que les presento la gráfica final, lo que hoy en día sabemos a partir de ese estudio, que es, como digo, de coger literatura, analizarla, ponerla en lenguaje matemático y tratar de inferir cuál era el estado anímico de las personas. Es que un amor inicial, pasión, flechado a primera vista, se mantiene el interés un buen rato, disminuye, luego por algún motivo extraño cada vez que va a la iglesia o que pasa por el parque, entonces se emociona nuevamente, pasa unos periodos, o sea, de esas personas que van y vienen obsesionadas por el amor. Esa es una teoría determinista, teoría del caos del modelo de Lorenz. Creo que debo terminar muy pronto porque si no
Palabras sobre fractales que creo que porque les mencioné el tiempo fractal es interesante. Esta es una foto que tomé el año pasado aquí en Bogotá cuando iba hacia la casa, que me pareció espectacular cómo estaba el cielo, un cielo como el de hoy, tormentoso, lleno de lluvia, así multifacético. Y entonces, lo que Mandelbrot, uno de los científicos generador de la teoría del caos, dijo, mire, ustedes han estudiado tanto tiempo mecánica euclidiana, donde trabajan con la línea recta, con el círculo, con estas cosas, ¿sí? Pero objetos como estos no se pueden describir por esas figuras euclidianas. Necesitamos una nueva teoría y él introdujo el concepto de fractales. Este es el que se llama el fractal de Mandelbrot. Una idea simplemente para concretar qué es un fractal. Elijan aquí la línea de 0 a 1, esto, 0 a 1. Y la vamos a dividir en 3 partes, 1, 2, 3, un serrucho, 3 partes. Y entonces cojo la parte de la mitad, o sea, la tercera parte del centro y la boto. Me quedan 2 partes. Y en cada una de esas repito la operación hasta el infinito, o sea, operaciones sucesivas. Al final de todo ese tipo de proceso, ya no tengo la recta completa. Tengo simplemente un infinito número de puntos que no están conectados entre sí. Eso es un fractal. Y esos fractales, como este que muestro acá, permiten hoy en día aproximarse mucho más al estudio de sistemas reales, como sería un tema aquí como el de las nubes. Y lo que les comentaba es que que se habla también del tiempo fractal. O sea, es algo así como si viviéramos en un espacio de muchas dimensiones y que uno, en la proyección que tenemos en el espacio de 4 dimensiones, existo, no existo, existo, no existo. Por la capacidad de nuestro cerebro de captar información. O sea, el cerebro no necesariamente capta información continua, sino fragmentos. Entonces, cosas de ese estilo son bonitas. Y lo que quiero, espera un momento, es mostrarles, preguntarles esta tarea. Espera, esta. Como hablamos al comienzo de entropía, amén, unos de ustedes pueden mencionarlo, otros que me perdí de la conferencia. Entonces yo puedo hacer aquí una pregunta de cuántos disfrutaron, cuántos se perdieron y dejarles la tarea de calcular la entropía de esa situación. Entonces eso es para que los profesores después les corrijan a ustedes sus tareas y agradecerles de manera muy especial la atención que prestaron.